¿qué es lo que se entiende por tema de investigación? El tema de investigación es aquello que el investigador propone investigar cuando está en la circunstancia de hacer una propuesta de un proyecto o plan de investigación. No puede hacer un proyecto si no se enuncia qué es lo que se pretende investigar. Y esta propuesta es importantísima. Algunos lo identifican con el título de la investigación. Por lo tanto, debe tener las mismas características de tema si asumimos esa idea. Por ejemplo, que el tema tiene que tener, debe ser preciso, claro, debe contener un máximo de palabras, de número de palabras, que está instituido por la institución que recibe el proyecto de investigación. No puede ser muy extenso, esa es una norma, pero algunas universidades establecen una cantidad. Entonces, lo más común es que se diga o que está establecido que la cantidad de palabras máximo es 20 palabras. No siempre las universidades coinciden en esta cantidad, no siempre. Recuerdo perfectamente cuando yo enseñaba en un posgrado de una universidad de Lima, se puso como norma 9 palabras para el posgrado. 9. Nos imaginamos la preocupación de aquellos que tenían que hacer un proyecto. Entonces, no es fácil cumplir con estos requisitos. El tema de investigación tiene un contenido, debe respetarse, debe tenerse en cuenta. ¿Qué contiene el tema? El tema debe contener, primero, las variables que se proponen investigar. Las variables, cuando asumimos un enfoque de orden cuantitativo, las variables significan características de los hechos que están en la realidad, características o propiedades de esos hechos que están en la realidad que se propone investigar. Entonces, cualquier expresión no puede ser una variable. Las variables son características o propiedades que están en la realidad, asumen valores diferentes. Y en tercer término, tienen que ser medibles. Si no se pueden medir, no son variables. Entonces, la primera característica es fácil que el tesista lo entienda y pueda proponer. La segunda, que asume valores diferentes. Entonces, si alguien quiere hacer una investigación, no solamente en educación, y propone un tema que es aprendizaje o rendimiento, que son distintos, entonces eso que está designándose o como aprendizaje o como rendimiento va a tener valores distintos. Es decir, unos aprenden y eso debe medirse. Si es posible que sea así, entonces es una variable. La variable rendimiento es más fácil de entender porque todos los que están escuchando y oyendo y viéndome, ellos saben que así es el rendimiento y que es medible. ¿Y cómo lo miden? Con las notas o calificaciones que le ponen sus docentes. Entonces, lo concibe muy fácil, ¿ya? Así tienen que ser las variables, digamos. Pero hay hay algunas dificultades de repente al respecto. Sería una cuestión de examinar qué variables quieren proponer. Y yo les digo que este asunto no es tan fácil. Por ejemplo, las universidades establecen sus condiciones para hacer los proyectos de investigación. Entonces, en una universidad, hace poco, salió una especie de norma en la cual se comunica
que los estudiantes no propongan ya determinadas variables. Y entonces en el área de psicología aparecieron los nombres de variables, digamos una expresión propia mía, prohibidas de investigar. Entonces, ¿cuáles son esas variables que los estudiantes de psicología de esa institución no pueden investigar? Adicción en redes sociales, inteligencia emocional, procrastinación, ansiedad, estrés, depresión, resiliencia, autoestima, dependencia a videojuegos, habilidades sociales. Entonces, cualquiera se imagina las consecuencias que puede tener esta especie de prohibición cuando uno quiere proponer una investigación en esa área. Son las instituciones las que establecen las normas y las restricciones, sí, pero a mí me parece que, disculpen que sea sincero, no debe ser así, no debió establecerse así esa norma. De repente para el posgrado se pueden aparecer restricciones muy serias, ¿no? Especialmente en lo concerniente a la originalidad y a la crítica que debe reunir como condición una propuesta de investigación. Pero imagínense, esta disposición no tenía designación del nivel de estudios, no tenía, no tiene. Y los chicos que recién hacen por primera vez una investigación, seguramente que a más de uno, no solo le ha causado preocupación, sino le ha causado alguna afección, porque los estudiantes no hacen una propuesta de investigación en un día, no, demoran en tener sus ideas y demoran en redactarlo y demoran en proponerlo a su institución, a su universidad. Entonces, no es fácil concebir que la propuesta de un tema debe contener variables. Entonces yo le cuento otra anécdota. Un joven, al leer esto, me llama por teléfono, había sido mi alumno, y me dice, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, con mucho gusto, dígame. Entonces me dice, doctor, las dos variables que yo he propuesto están en la lista. Uy, le digo, usted tiene que cumplir lo que dice la autoridad porque ellos son los que ordenan, ellos son los que controlan, ellos son los que castigan, ellos son los que premian, etcétera. Entonces usted tiene que cambiar. Ya, ¿le puedo después volver a llamar? Bueno, llame, ¿no? Ya, me vuelve a llamar después de unos días. Y me dice, yo voy a proponer como una variable, que por eso lo estoy narrando, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Entonces yo les dije lo que les he comunicado a ustedes ahora, es decir, mira, tu variable tiene que ser una característica de la realidad. El joven es religioso, no católico ni cristiano, es religioso, de otra religión, una religión hindú. Entonces yo le digo, ¿tú puedes medir eso? Me parece que sí. Ya, ¿dónde has leído que es medible? ¿Quién ha formulado una teoría sobre esa clase de inteligencia? ¿No? Las inteligencias son múltiples. Claro, Howard Gardner formuló su teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, antes se concebía que había una sola inteligencia, que consistía en resolver problemas. Más inteligente es aquel que resuelve problemas. Más inteligente es aquel que resuelve más problemas que otros. En fin, era importante esa característica, que no solamente regía en el campo de la psicología. Pero ahora, concebida esa teoría que tiene sus bases, sus fundamentos, su clasificación, muchas cosas tiene esa teoría. Y explica cómo es que el dominio de estas inteligencias le va a permitir a la persona tener éxito en las distintas circunstancias de su vida. Entonces, hay toda una teoría, le digo,
de qué teoría has sacado tú esa variable? Me dice, la verdad, profesor, no sé. Y entonces, ¿cómo la está proponiendo? No, es una ocurrencia mía. Pero así actúan y hablan los chicos, ¿no? Ya. Pero le digo, mira, tú mismo vas a tener que buscar si hay una teoría que explique qué cosa es inteligencia espiritual, cómo se mide, cómo se manifiesta, etcétera. Y si tú cumples con los requisitos de las variables, porque la universidad, su universidad concibe lo que son las variables como lo estoy diciendo. Entonces me dijo, me está haciendo pensar que de repente me voy a arrepentir. Bueno, le digo, yo no te puedo decir, por lo menos ahora, que sí propongas esa variable como una de tus variables de estudio. Ya, ahí se ha quedado. Pero para mí, que no debería dar mucha vuelta, así que debería renunciar, ¿no? Si no hay un apoyo de conocimientos, ¿cómo va a proponer una variable de estudio de ese tipo? Eh, los estudiantes cuando proponen variables, según algunas universidades, está claro el asunto de que debe proponer dos variables. Y entonces, claro, vienen las preguntas. Los chicos dicen, profesor, pero yo he visto un artículo en la que habla de una sola variable. ¿No se puede hacer una investigación sobre una variable? Sí se puede hacer investigación sobre una variable, pero, pero tu universidad no te lo tolera. ¿Y entonces qué? Hay universidades que sí y otras que no. Entonces, yo le digo, mira, cuando se investiga una sola variable, ya no vas a hacer una tesis o no haces una tesis. Estás haciendo una tesina. Es posible que para un grado o título profesional uno investigue una sola variable. Entonces hace una propuesta para una tesina. Y así hay universidades que sí lo aceptan expresamente, tienen sus normas, hay toda una estructura, etcétera. Si no, ustedes digiten con la ayuda de su Google, digiten Tesina, Universidad de Guadalajara, mexicana la universidad, ¿no? Ahí le va a arrojar un documento muy bonito, muy ilustrativo, con una bonita estructura, etcétera, para que ustedes perciban cuál es el contenido de una tesina. Pero cuando proponen una tesis, deben haber dos variables. ¿Por qué? Porque en estos casos el problema de investigación expresa una relación entre variables. Cuando se propone un tema, entonces, no una tesina, sino para una tesis, el estudiante debe tener en cuenta de que así como propone variables, debe expresar una relación entre variables. Entonces, hay relaciones investigables. O sea, los científicos, los que hacen una investigación en el área de las ciencias, porque se pueden hacer investigaciones en el área humanística. Claro, se pueden hacer investigaciones en el área tecnológica también. Entonces, pero cuando hacen una investigación que se categoriza como científica, el problema debe expresar una relación entre variables. Pero esa característica de expresar una relación entre variables debe estar ya en el tema. Entonces, cuando enuncian el tema y si utilizan el título para enunciar el tema, ahí debe haber claramente las variables. La relación a veces no se enuncia, está sobreentendida, no está expresa o tácita. No. Entonces, con esas informaciones y referencias, el participante, aspirante a un grado o título, tiene que tener en cuenta estos elementos constitutivos del tema, variables y relaciones. Cuando se enuncia un tema preciso, debe ser acompañado de las precisiones. Y estas precisiones son la población, la dimensión espacial, donde se hace la investigación. La población expresa en quiénes se va a hacer la investigación cuando esta investigación. Ahora, no lo tomen solo en el sentido común, población, porque población en el sentido común alude a un conjunto de personas, ¿cierto? Todos sabemos que es así.
Sí, pero los investigadores pueden investigar gusanos. Claro que pueden investigar los gusanos. Entonces su población va a estar constituida no por personas, sino por gusanos. Los investigadores, los científicos pueden investigar instrumentos, claro, o sea, un conjunto de instrumentos, pero normalmente no se concibe a un conjunto de instrumentos como una población, pero para el investigador sí. Entonces, la idea de población en la investigación no es la misma exactamente que la idea de población común. Tiene que tener en cuenta eso el investigador. Claro, como muchas investigaciones son sociales, la población sí coincide con esa característica común de lo que significa población. Hay coincidencia, pero la ciencia no solamente es social. En la investigación social hay que obligatoriamente indicar en el tema y en el problema y en el título la dimensión temporal, cuándo se hace la investigación. ¿Y por qué en el campo social es importante esto? O sea, esta característica, esta precisión, porque en la investigación social los hechos cambian de acuerdo a las circunstancias de tiempo. Ustedes hacen una medición de una variable en este momento y posiblemente en otro año ya no es igual, ¿cierto? La dimensión temporal es importantísima. Entonces, recapitulando hasta aquí, digamos que el problema contiene variables, contiene relación investigable, contiene población, contiene precisiones de dimensión espacial y temporal. Quiere decir que los que hacen investigación en el campo social no pueden dejar de lado estas características. Bien, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen los jóvenes que hacen investigación? También lo del posgrado. Uno es el asunto del tiempo. El estudiante cuando hace una investigación se le escucha decir, no tengo tiempo. Se excusa y dice, me falta tiempo. Cuando a los que enseñan los talleres de investigación, los seminarios de investigación, tanto en el posgrado como en el pregrado, escuchan a sus estudiantes que hacen proyectos y tesis decir esta característica que pretende inhibir de responsabilidades. Bueno, a nadie le sobra el tiempo. El tiempo es muy importante. Quien hace una tesis, quien hace un proyecto de investigación, debe de considerar el tiempo como una circunstancia especial. Inclusive es recomendable que quien hace un proyecto y una tesis establezcan un horario como si fuera un compromiso ineludible. Yo a mis participantes de talleres, etcétera, a veces hasta los llamo y les digo, joven, señorita, como lo trate, usted tiene que hacerse su horario. Y le pregunto, ¿a qué hora se levanta usted normalmente? Bueno, a las 6:30. Ya, levántese a las 6:10, pues. 20 minutos para su proyecto. 5 de los 7 días que tiene la semana. Y usted va a ver que tiene resultados. No debe exigírsele a quien hace un proyecto que se dedique todo el día a eso, a hacer su propuesta de investigación. No es necesario, pero sí es necesario que continuamente esté trabajando su proyecto de investigación. Cada uno debe hacer sus horarios de acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a su interés, etcétera. Si el participante requiere con mayor prioridad temporal, él entonces tiene que dedicarle más tiempo. Es importante la dedicación de tiempo. Otro asunto es el conocimiento que tiene el tesista sobre sus preferencias temáticas. Cada uno tiene sus preferencias académicas y de investigación. Cuando el estudiante que hace una primera investigación debe tener presente que es muy probable que ese tema que escoge va a ser un tema de por vida. El investigador
debe tener de manera preferible un solo tema para toda su vida y dedicarse solo a eso. No debe cambiar. Yo, en mi experiencia que tengo en este área, tengo más de 50 años trabajando en el área de metodología. Soy cesante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enseñando metodología y ya hace 35 años que cesé en mi universidad, ¿no? O sea, yo soy un viejo profesor. También soy un profesor viejo, pero soy un viejo profesor en esta área. Entonces tengo muchas anécdotas, muchas experiencias que se requieren, que deben ser transmitidas a aquellos que tienen esta preocupación de la investigación. Entonces, otra limitación es la limitación de perspectiva, especialmente en los jóvenes, cuando hacen la primera investigación con mayor razón. O sea, el joven no ve más allá de la circunstancia presente, no sabe qué puede ocurrir si elige un tema. Más adelante puede tener tropiezos, puede tener dificultades, sí, pero él no lo percibe. No lo percibe, como decían los griegos de la antigüedad, con los ojos de la teoría, no con los ojos sensibles, porque si solamente actúan los ojos sensibles, entonces no ve sino su circunstancia física. Pero más allá de ella, hay que usar, decían los griegos, la teoría y la inteligencia. La teoría, según los griegos, es una visión intelectual, no la sensible. El hombre común tiene una visión sensible, todos los hombres, todos los seres humanos, pero el académico, el intelectual, el investigador, tiene una visión intelectual. Y eso es lo que le permite a quien tiene experiencia proyectarse hacia situaciones distintas a la que vive, o sea, las circunstancias del futuro. Ahora, también otra dificultad es la ausencia de criterios. El, el criterio es una orientación, así define la RAE lo que es un criterio. Y necesitamos de los criterios para hacer una propuesta de investigación. Entonces, estos criterios orientadores son como normas que están en juego a la hora que uno elige un tema. Y entonces, ¿cómo es esto de que hay criterios y los jóvenes no tienen criterios? O sea, tiene que ver con la formación académica. Para hacer un proyecto hay que poner en juego múltiples disciplinas, múltiples clases de conocimientos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué decimos que la investigación es multidisciplinaria? Porque hay varias disciplinas en juego. Entonces, hay chicos que en la universidad, por su currículo, por su plan de estudios, no llevan asignaturas como de epistemología, que es el estudio de la ciencia en sus dos sentidos, en el sentido de producto de actividad científica, que son los conocimientos científicos. No tienen un dominio amplio de este asunto, conocen ciencias, pero no todas, y ni en toda la profundidad y espectro. La ciencia como actividad, segundo concepto de ciencia, la investigación. Lo que hacen los científicos es investigar. Eso los caracteriza. Si hay alguien que no hace investigación, no lo podemos llamar científico. Entonces, el joven que hace un proyecto, le faltan disciplinas que domine. Seguramente que si hacemos una encuesta, ¿quiénes de los presentes han llevado un curso de epistemología? Vamos a, vamos a encontrar excepcionalmente algunos. Este estudio del conocimiento científico y de la investigación científica no forma parte a veces de los currículos que cada estudiante lleva y que lo necesita cuando va a hacer un proyecto de investigación. El dominio de la lógica ha desaparecido hasta de la educación secundaria. Mal, ¿no es cierto? Porque la lógica la utilizamos en la investigación. Entonces, cuando el estudiante, por ejemplo,
cuando el estudiante analiza una variable, está utilizando la lógica. Analizar es descomponer un todo en sus partes integrantes. Si él no tiene esa orientación, no puede hacer un buen análisis. El investigador tiene que hacer formulaciones coherentes. Entonces, cuando la universidad le dice presente su matriz de consistencia de su proyecto de investigación, pone en juego la lógica, porque es una exigencia que todas las formulaciones tengan que ser coherentes. O sea, el chico no puede decir su problema que deriva del tema con una pregunta, que está bien que haga de forma de pregunta, sí, pero tiene que ser coherente. Entonces, el problema concuerda con los objetivos, concuerda con el título primero, concuerda con las hipótesis, concuerda después con las conclusiones, etcétera. Las universidades exigen la matriz de consistencia del proyecto de investigación, sí, pero cuando presentan su informe final o tesis, presentan la misma matriz y los profesores no le dicen nada. Es que tampoco ellos aprendieron, ¿no? Ese también es un problema tremendo. Los profesores reciben encargos de sus universidades para que ellos revisen los proyectos de investigación, califiquen los proyectos de investigación, asesoren los proyectos de investigación y lo propio y parecido con los informes finales. Sí, pero ¿quién los preparó a esos profesores para hacer esas tareas? Por ejemplo, para ser asesor. Cualquiera no debería ser asesor de tesis. Yo a una maestra psicóloga le dije, oiga, usted es jefa del departamento de su área. ¿Por qué usted no hace una investigación o si no una aplicación simplemente como un requisito? ¿Quiénes pueden tener las características psicológicas para asesorar? Y usted va a encontrar que no todos tienen todas las habilidades correspondientes. Entonces, es importante que quien hace un proyecto de investigación, empezando por su propuesta, tenga que tener los dominios de las diversas áreas, ¿no? La lógica es un recurso importante. Sí, pero hay que ponerle en juego. Y se pone en juego. Sí, pero a veces no se estimula, no se aplica bien la calificación, etcétera. Entonces, estos requerimientos que están en toda la perspectiva de la investigación, el chico cuando está en la estación de elección del tema no los conoce. Entonces no puede prever lo que va a ocurrir en las acciones posteriores a la elección del tema. En los documentos que ustedes han recibido antes de la inscripción, se ve que hay unos aspectos fundamentales en la elección del tema. Y entonces, este asunto de la interdisciplinaridad de la investigación, de los requerimientos de diversas disciplinas como las que estamos mencionando, son una necesidad. Entonces, por ejemplo, voy a citar el caso también del requerimiento de la semántica, el estudio de los significados de los términos. Yo, a unos compañeros de trabajo de distintas universidades, de 5 universidades de Lima, diferentes, los he invitado para hacer una investigación, un libro que sea el diccionario de la investigación. Es decir, qué términos debe conocer de manera precisa quien hace un proyecto y quien hace una tesis. Entonces, el chico no conoce los significados y por eso es que su capacidad de comunicación, y la comunicación es una competencia del investigador, porque quien hace un proyecto y hace una tesis y quien sustenta una tesis debe poner en juego esa competencia. Entonces, cuando redactan un proyecto de investigación, la competencia de comunicación escrita. Cuando sustenta o defiende, yo digo defiende, cuando defiende su investigación en el acto de sustentación, pone
en juego su competencia de comunicación oral. Pero ¿qué pasa? Se nota fácilmente que el estudiante no utiliza bien los significados de los términos que se emplean en la investigación. Por ejemplo, en muchas investigaciones ustedes buscan información sobre antecedentes y encuentran un resumen. Ah, qué bien, ya encontré un resumen. Este va a ser, ahí está la literatura más importante para reportar este antecedente. Está entre los últimos 5 años. Sí, aquí están las variables, etcétera. Ya. Pero cuando escribe, él dice, en la presente investigación. ¿Qué? ¿Cuál presente investigación? No está, no está presentando, sino un informe final en unos casos, porque el resumen se hace para el informe final, no en el proyecto. Ya. Cuando hace el proyecto, igual, utiliza expresiones indebidas. Entonces, ¿en qué disciplina aprende eso? ¿Qué disciplina se encarga de los significados de los términos, de las palabras? La semántica. Entonces, ¿cuántas palabras mal utilizadas por los jóvenes que presentan proyectos de investigación hay? Muchas, ¿no? Sería bueno que alguien también del área de la comunicación o de educación planteen esa investigación en un ámbito determinado y van a encontrar hallazgos importantes, ¿no? Eh, es importante las condiciones materiales, pero yo les voy a decir rápidamente porque hay otros aspectos más importantes que decir en razón del tiempo. Eh, una condición material es el tiempo que le ofrece la universidad, ¿ya? Pero la universidad, disculpen la expresión, a los estudiantes los abruma con su cantidad de asignaturas y los horarios están casi cubiertos todo el día, ¿no? Entonces, otra condición es que el estudiante tiene que estudiar y trabajar. ¡Wow! ¡Qué difícil! Difícil. Ahora que la vida se endurece más, esta condición existe y no podemos hacer a veces mucho por ver la forma de resolverlo, ¿no? Y ya he dicho el asunto de las asignaturas y de la carga horaria. Hay asignaturas que tienen 3, 4 horas continuas, sin ningún descanso, porque si hubiera un descanso, sería tolerable, pero de manera continua. Es antipedagógico. La pedagogía dice cuánto tiempo es recomendable que el profesor exponga, cuánto tiempo es recomendable que el estudiante esté atendiendo una clase. Sí, pero 3, 4 horas académicas y que a veces son cronológicas, terrible. Entonces, es una condición material muy importante que las autoridades de las universidades deberían de reflexionar al respecto y tomar las medidas convenientes. Eh, voy a decir las exigencias que se plantean, que están presentes cuando alguien propone un tema de investigación. Un asunto es la especificidad. Los chicos pueden proponer variables, las variables en general son muy importantes. Cuando describe la realidad hay que empezar por lo general, hay que decir qué significan esas variables y cómo son esas variables en la realidad. Sí, pero en general primero y después se va hablando con expresiones cada vez más puntuales o específicas. Ya. Eh, debe pasar de lo general a lo particular en la elección del tema. O sea, primero se elige en general, pero luego se van pasando cada vez más a asuntos específicos de esa variable. Entonces, cuando un investigador propone investigar, supongamos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, o estrategias de enseñanza, o estrategias de aprendizaje, primero lo formula de manera general, pero debe ir poco a poco especificando. Entonces, digamos que el área temática es general primero y después aparecen las áreas cada vez más específicas. Entonces, pongamos ejemplos.
Un ejemplo puede ser este asunto de las estrategias de enseñanza, decía, o estrategias de aprendizaje. Sí, pero debe especificar eso. Entonces, estrategias de aprendizaje son muchas. Al especificar, debería decir a qué clase de estrategias de aprendizaje o de enseñanza o de ambas, enseñanza y aprendizaje, se refiere su variable. Y entonces ahí es donde debe de saber precisar. Entonces, estrategia de enseñanza, aprendizaje virtual, ahora que estamos en esta era y más con estas características que nos amenazan en todo el mundo. Es importante las estrategias de enseñanza, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en virtuales. Y hemos sido obligados a tenerlas presentes, incluirnos en ese ámbito. No es, no es sino una exigencia que la realidad nos impone. Entonces, unos podrán decir, entonces voy a proponer un tema que incluya dos clases de aprendizaje actuales. Una que corresponde al modelo tradicional, o sea, se puede enseñar, utilizar la virtualidad, estar en la virtualidad, pero en el método se puede seguir siendo tradicional. El profesor no renuncia a la tradicionalidad. El profesor en su método es tradicional, a pesar que use la computadora, recurra a Internet, etc. Puede ser así y lo es realmente en algunos casos. Pero otros ya no utilizan el método tradicional. Podría decir método tradicional y no tradicional. Entonces, hay dos estrategias en juego. Él podría proponer un tema que indague acerca de los resultados del uso de estas dos estrategias de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, o como él lo plantee. Entonces, el estudiante pone en juego ese discernimiento del paso de lo general a lo particular. Y entonces tendría bien designado la caracterización específica de un tema. Entonces la especificidad resulta importante, no la puede dejar de lado el investigador y debe hacer un ejercicio, si es posible, hacer un diagrama, un dibujo que le permite la precisión del caso y se lo muestre a quien lo asesora o a la misma universidad, etcétera, ¿no? O en su taller donde está haciendo esta elaboración de su proyecto de investigación en la estación elección del tema. Ya. El tema debe tener valor científico, otra exigencia más, importantísimo, ¿no? ¿Cuándo se cumple con esta exigencia? Cuando se propone lograr un conocimiento nuevo. ¿Ya? Toda investigación que se caracteriza por ser científica debe de tener esa exigencia a la hora de hacer la propuesta y debe estar claro esa concepción. Entonces, en la ciencia, la investigación se hace para aportar conocimientos nuevos. Por más modesta que fuera la investigación, siempre hay un conocimiento nuevo que se ofrece. La investigación tiene esa característica. La cientificidad, entonces, de la propuesta de investigación en la estación de la elección del tema es muy importante. Ahora bien, es recomendado que se haga diagramas para expresar los temas, para expresar también la relación entre los temas. Entonces, se exige el dominio de conocimientos para hacer estas precisiones. Incluso a la hora de hacer su dibujo, el
el aspirante al grado o título debe de saber cómo se representan esas consideraciones temáticas. Pues supongamos que alguien hace una propuesta en el área de psicología. Entonces, su primera designación será psicología. ¿Lo puede sobreentender? Claro. Si todos son de psicología, entonces se entiende que su tema va a estar en esa área. En segundo lugar, debe decirse un asunto específico en psicología, o sea, qué temas hay en psicología. Debe abordarse esto de acuerdo a la necesidad de, de preferencia. O sea, hay un conjunto de temas en mi carrera. Yo debo de elegir uno, lo que me gusta, la vocación por delante, mi dominio, qué conozco más, que voy a poder hacer un proyecto en lo que más conozco y no en lo que menos conozco. Entonces, desarrollo neurológico individual es un asunto que está dentro de la psicología. Dentro del desarrollo neurológico individual están los trastornos del desarrollo neurológico individual. Vamos pasando cada vez más específicos. Y dentro de ello, como son varios los trastornos, bueno, ¿cuál prefiero yo por alguna razón? Entonces dice, yo voy a estudiar síndrome de Asperger. Y entonces ha pasado de una generalidad a una especificidad que se exige. Lo inmediato es que su diagrama que está dibujando con círculos y va dándole nombre a cada círculo, hasta lo llegar a lo más específico, le exige hacer un dibujito complementario, otro círculo que relacione este tema de Asperger con otro tema de su área. Y entonces podrían ser, por ejemplo, el tema de las terapias. Entonces, las instituciones las instituciones que se ocupan de hacer tratamientos sobre Asperger aplican terapias. Claro. ¿Y para qué se hacen esas terapias? Para ayudar a los individuos que tienen eh, esta, este trastorno para que puedan superar algunas debilidades que tienen. O sea, los aspergianos tienen algunos problemas, ¿no? ¿Qué problemas tienen los aspergianos? Los aspergianos tienen problemas en la comunicación. En matemática tienen un alto rendimiento. Miren, ¿eh? Tienen problemas de salud mental, claro. Sí, pero tienen un alto rendimiento en matemática. Sí, pero en comunicación es todo un problema. También en el área de las relaciones interpersonales, es decir, en las interacciones sociales. Algunos han puesto de relieve esta última característica. Entonces, la adaptabilidad, obvio que si tiene problemas en las relaciones interpersonales, la adaptabilidad del sujeto no va a estar bien. Entonces, quienes son padres de familia de chicos aspergianos se preocupan de eso. Algunos ni siquiera saben identificarlo. Los psicólogos están para ayudar en eso, claro, pero hay un dominio que debe tener quien hace una elección de este tema en ese aspecto. Bueno, estamos en la hora y vamos a pasar a la siguiente estación con la ayuda de nuestros amigos de Alfa. La exposición está terminada, pero viene la estación de las preguntas. Vamos a reportar quiénes preguntan y qué preguntas hacen para yo responder. Si pueden levantar la mano o escribirla en el chat. Ya, usted establece la forma, escriben y escribe por el chat, creo, ¿no? Y yo lo leo Sí, por el chat.
Sí, puede ser por el chat o usando la opción que tiene Meet para levantar la mano. A ver, ahí dice José Palomino. Buenos días o buenas tardes. Mira, yo te hablo de Cali, Colombia. La pregunta mía va referida al tema de las variables. ¿Puedes dar un poquito más de especificación en esa parte? Gracias. Claro. Yo dije qué era una variable y debe haber, y el que propone un tema debes tenerla en cuenta. En primer lugar, dije las variables son características o propiedades de una realidad determinada. En cada disciplina hay entonces un conjunto de variables susceptibles de ser propuestas en un proyecto de investigación, ¿no? En Cité dos ejemplos. Los dos ejemplos que, digamos, disculpen usted la expresión, me salieron en ese momento fueron rendimiento académico y aprendizaje. Ahora, hay varias clases de aprendizaje. En las precisiones, primero, concebida mentalmente, el que propone un tema debe tener en cuenta que hay varias clases de aprendizaje, entonces tiene que precisar. Hay aprendizaje, por ejemplo, competencial, que incluye como subvariables, o sea, están contenidas dentro de esa variable, también se llama dimensiones a las subvariables, el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de procedimientos y el aprendizaje de valores. Pues son tres dimensiones que están dentro de la variable. Ese conocimiento de lo que significa aprendizaje por competencias o aprendizaje competencial es necesario. Por eso decía, para que alguien proponga una variable, debe conocer el nombre de la variable, el contenido de la variable. Entonces, si no sabe bien, no puede hacer la propuesta. Ahora dirá, pero ¿no podría yo hacer algo para precisar mejor mi variable? Claro, utilice usted su Google y pida a Google el significado de la variable, o si no, le pide investigaciones sobre tal variable. Supongamos que escuchó el nombre de aprendizaje competencial, pero no lo precisa bien, no lo tiene bien concebido. ¿Qué debe hacer el joven que propone esta variable para investigarla? Debe utilizar su Google y pedir ahí, escribir arriba aprendizaje por competencias. Le va a dar un conjunto o si quieren investigaciones, pide investigaciones sobre aprendizaje de competencias. Entonces, le va a arrojar un conjunto de informaciones que ustedes van a hacer clic en el que prefieren y van a ir asumiendo, recogiendo esas informaciones y colocándolas en su portafolio. Yo prefiero que quien hace un proyecto de investigación y una tesis tenga su portafolio de investigación, que es una carpeta en la cual contiene otras carpetas que se llaman subcarpetas, y en la primera subcarpeta debe estar las informaciones que recopila. Por eso, la primera subcarpeta se llama informaciones y fichas. O sea, son dos. Hace clic, está vacío, pero crea dos nuevas adentro de esa subcarpeta y va a poner para unas informaciones que recopila y la otra para las fichas que él elabora. Cada vez que consigue una información nueva, supongamos una tesis, debe hacer su ficha de referencia. Antes se llamaba referencias bibliográficas, ahora APA 7 le llama solo referencias. Entonces, ahí deben estar, apenas consigo una información, una tesis, por ejemplo, o un libro, le tengo que hacer su ficha de referencia. Y ahí van a estar los datos del autor, el año, el título, etcétera, ¿no? Al último, el link, si es que es una fuente electrónica. Quiere decir que para proponer una variable hay que tener información.
Es probable que no se tenga toda la información, sí, pero hay que irla ganando y hay que ir recopilando esa información que se va consiguiendo. Entonces, para las variables son características o propiedades de los hechos de una realidad determinada, de la disciplina a la que pertenecemos y en la cual debemos hacer un proyecto de investigación. Ya, pero esa es la primera característica. La otra es que las variables asumen valores diferentes. Si no asume valores diferentes, no es una variable, ¿no? Y entonces decíamos, si escogió o quiere escoger o escoge aprendizaje, aprendizaje sí asume valores diferentes, porque unos chicos cuando estudian obtienen unas calificaciones de sus aprendizajes en los tres aspectos que comprende el aprendizaje competencial. Aprendizaje, vuelvo a decir, aprendizaje de conceptos, de procedimientos y de valores. Entonces, estas ideas de lo que es una variable son importantísimas cuando se hace una propuesta de investigación, porque tiene que proponer variables para investigarlas, ¿ya? Ahora, estas variables siempre están en relación. Claro, mencioné cuáles eran esas relaciones. A veces, los libros de metodología, he visto varios libros, algunos de ellos muy leídos, muy significativos, no quiero decir nombres, eh, no mencionan nada de las relaciones investigables. Entonces yo dije, por eso, las variables se asocian a las relaciones investigables. ¿Y cuáles son esas? La relación de comparación, se hace una investigación para averiguar, para indagar, para investigar si unas características son iguales o son diferentes a otras, como en este caso de los dos métodos de enseñanza-aprendizaje virtual, el tradicional y el no tradicional que mencioné. La relación de comparación es una. La relación de causalidad, cuando se hace un experimento, ahí se distinguen, y ahí solamente se distinguen una variable independiente y una variable dependiente. En los otros estudios, no. El estudiante tiene que saber qué designan estas relaciones. O sea, una relación es para comparar unos hechos con otros. Otra investigación para saber si la aplicación de una variable, que es la independiente, produce determinados efectos. Cada uno tiene su función respectiva. La relación de influencia, que no es igual a la relación de causalidad. La relación de influencia investiga si unos hechos contribuyen con otros hechos, no lo producen. Entonces es diferente, se habla aquí de factores, no de causas. Y finalmente, la, la correlación, que es muy común en diversas áreas de investigación, que expresa que el investigador averigua si unas variables están asociadas o no con otras variables, en qué grado de relación mantiene las variables y qué tipo de relación se establece haciendo la investigación. ¿Qué tipo de relación entre variables existe haciendo la investigación? Bueno, esa es mi respuesta. Otra pregunta, por favor. Sí, tenemos primero a Danila y luego a Adrián. A ver, ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, Daniela. buenos días. Buenos Gracias. días. Mi pregunta es referente si en una investigación podría ir no solamente dos variables, podría haber más variables. ¿Cómo sería ahí la parte de lo que es la relación? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser la relación, digamos, entre más variables? No necesariamente Claro. dos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo Entonces, podemos un manejar? investigador, digamos, alguien que propone hacer un proyecto, una tesis, ¿puede incluir no dos variables, sino más variables? La respuesta es sí. Exacto, exacto. Entonces, si hace una tesis, si va a investigar asociándolo con las relaciones investigables, ya no va a comparar entre dos. O sea, A es igual o diferente a B. Supongamos que la segunda variable sea, la designamos como B. Son iguales o diferentes a B, pero debe agregarse iguales o diferentes a C, si son tres. Y si son cuatro, obviamente
la relación de comparación que se expresa con iguales o diferentes, o sea, a la hora de hacer la estructura de diseño hay que utilizar grafías que abrevian, ¿no? Entonces, igual o diferente son signos matemáticos. Entonces, en los resultados, ahí se tendría que apreciar si son iguales o son diferentes a la hora de hacer, después de hacer la evaluación de cada una de esas variables, ¿no? Para hacer la evaluación hay que utilizar instrumentos de medición, o sea, cada variable debe medirse con un instrumento y se comparan los resultados. Y así es como se obtiene una visión de la proyección de una investigación que tiene más de 2 variables. No hay una norma al respecto de cuántas variables se pueden investigar, pero lo más común, lo revela la experiencia, es que se propongan 2 variables para investigarlas. Muchas gracias. Ok, gracias. Adrián, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Bueno, tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso estoy en una universidad acá en Lima y, bueno, pues el problema es de que no sé si a otras personas también presentes les pasará, pero, por ejemplo, no hay como que una concordancia muy grande entre docentes o algo fijo, porque, por ejemplo, al momento de establecer mi matriz de consistencia para el curso de tesis 1 que he llevado, para el profesor el cual llevé mi curso de tesis 2 no le pareció bien, ¿no? Entonces el tema de las variables, hipótesis, etcétera, no, en mi caso que estoy en ingeniería civil, se me complica un poco, ¿no? Al momento de hacerlo, porque en mi caso no es algo más investigativo, sino un tema más de diseño, porque es lo que quiero Claro, hacer. Ujú. muy bien, Entonces, mi duda es ahí, es cómo establecer cuál es lo correcto y cuál no, porque nos confunde eso a veces. Gracias. muy bien. Usted ha enunciado una dificultad terrible en nuestro medio. Yo el año pasado fui invitado por una universidad de Lima para un seminario internacional de investigación científica por el Bicentenario. Y allí yo traté como un aspecto de la exposición los problemas que habían en la investigación científica universitaria. Y entonces yo dije, bueno, hay logros, pero también hay problemas serios. Y uno de los problemas serios es el que usted acaba de mencionar. Y no solo para la matriz de consistencia, para cada uno de los aspectos o en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Hace un rato yo mencioné que tiene importancia las actividades a favor de capacitación para los docentes, especialmente para los que evalúan, asesoran o son jurados de proyectos, de informes finales e incluso en las sustentaciones. Los profesores califican la exposición y ahí le ponen nota a la tesis recién. Bueno, pero ¿qué resulta? Como dice usted, uno dice una cosa sobre lo mismo y otro dice otra cosa diferente. Entonces yo les dije, miren, lo que las universidades deben hacer es establecer reglamentos, así, reglamentos que establezcan lo que se evalúa, punto por punto. O sea, debe aparecer un conjunto de tablas que lo debe usar el profesor que enseña, el profesor que asesora, el profesor que evalúa cualquiera de los asuntos, el proyecto, el informe final o la sustentación. Entonces, la cantidad de ítems que debe comprender esa tabla, empezando por el título. Por ejemplo, evalúa la tesis, o sea, el informe final. 1. ¿El título tiene un máximo de 20 palabras? Si es sí, tiene un punto. Si es no, tiene 0. Cada punto debe de estar en la evaluación. Y entonces,
el que evalúa está con su tabla, pues, al comienzo estará mirando a cada rato su tabla, después ya la dominará, pero, pero eso es lo que falta. Se evalúa la descripción de la realidad problemática. Entonces se dice, en la descripción de la realidad problemática, la redacción va de lo general a lo particular. Si es sí, gana un punto. Si es no, tiene 0. Así de contundente. Ya. En la descripción de la realidad problemática, por ejemplo, en este reglamento, ítem 12, dice, incluye en la descripción de la realidad problemática tablas, figuras, fotos, depende de lo que se necesita. ¿Incluye o no incluye? Hay algunos que no incluyen nada. Entonces, 0. Si incluyó por lo menos una tabla, bueno, ganó un punto. Ya. Así tiene que ser la actuación de cada uno de los profesores, de los asesores y de los evaluadores, con un reglamento a la mano. Pero eso requiere toda una labor, ¿cierto? Hay universidades que no tienen ningún reglamento al respecto. Hay universidades que no tienen ninguna tabla. Entonces, ¿cómo van a actuar los profesores? En mi universidad, antes de la pandemia, por iniciativa de mi jefe, yo era su adjunto, hicimos una convocatoria para analizar este reglamento que había salido el año 2019. Pero en la primera sesión fueron 7, en la segunda sesión fueron 5, de más de 80 profesores del área. No puede ser, ¿no? Claro, pero es que los profesores no solo trabajan en esa universidad. Si vivieran de lo que trabajan en esa universidad, ya saben qué consecuencias económicas, especialmente, van a ocurrir. Segundo, son profesores contratados, entonces no tienen por qué estar todo el día en la universidad. Entonces los citamos a una hora que parecía que era buena, pero no, que no manejábamos toda la información. Decidimos cumplir una estrategia que permitiera una aproximación mayor con los profesores que participan en esta tarea de investigación y de elaboración de proyectos e informes finales. Sí, pero sobrevino la pandemia, se suspendió todo. Tuvimos que dejar de asistir a los locales porque el Ministerio de Educación prohibió que continuaran las actividades académicas, y eso pasó. Entonces, hay dificultades para resolver, pero está, digamos que en una agenda ideal, que tengamos que establecer estos reglamentos y estas tablas para que los profesores no tengan sino un solo criterio, ¿sí? Pero porque los profesores utilizan la mejor técnica, ustedes de Lima, la mejor técnica peruana, ¿no? El tantiómetro y el ojímetro. A mí me parece así y califico. Y eso no debe ser así. Gracias por su pregunta. Nuestro coordinador de la exposición está. ¿Ya no hay más preguntas? Sí, parece que no hay más preguntas y ya por la hora es mejor que vayamos cerrando este webinar. Sí, muchas gracias, señor coordinador. Mi agradecimiento a la editorial, a usted por ser tan participativo, por haberme atendido de temprano. Yo no tengo, por la edad que tengo, no tengo buen manejo de estos asuntos, pero bueno, ahí estamos siempre, ¿no? La experiencia mía es muy grande, pero no para la virtualidad, digamos, ¿no? Muchas gracias por apoyarme. Y muchas gracias a todos los participantes, a los que preguntaron, a los que escucharon, a los que estuvieron atentos. Muchas gracias por todo.